Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Bien, vamos a las preguntas. Primera pregunta. A ver, vamos a desgranar el término diseño inteligente cosmológico. Diseño. Cuando hablamos de diseño nos referimos a que algo tiene pues una estructura específica, ¿no?, que se le ha dado para cierta funcionalidad. Así, por ejemplo, hablamos del diseño de una computadora, el diseño de un automóvil, y ciertamente la computadora y el automóvil tienen una funcionalidad. Luego, ¿por qué se dice inteligente? Bueno, se dice inteligente porque no es un diseño que venga por sí mismo del azar, sino que viene dado por una inteligencia. Así, por ejemplo, hay seres humanos, ingenieros, que estructuran teléfonos celulares, estructuran computadoras, estructuran automóviles. Hay una inteligencia, por lo tanto, detrás del diseño. Luego, tenemos cosmológico. ¿Cómo es esto cosmológico? Se refiere al cosmos, al universo en su conjunto. En ese sentido, hay que distinguir el diseño inteligente biológico del diseño inteligente cosmológico. Hay quienes mantienen argumentos de diseño inteligente biológico, ¿no? Por ejemplo, dicen el diseño del ojo humano es muestra de la existencia de Dios, o el diseño de tales o cuales animales o tal o cual mecanismo de este microorganismo o este ser viviente se evidencia la existencia de Dios. Hay quienes desarrollan ese tipo de argumentos, especialmente quienes están vinculados a posturas creacionistas. Pero en el caso presente de lo que vamos a hablar es de un diseño inteligente cosmológico. Es decir, en lugar de pensar en el ojo de tal o cual ser vivo, vamos a pensar en el universo como estructura conjunta. Y ahí la pregunta es si efectivamente el universo da rasgos de diseño que nos lleven a pensar que hay una inteligencia detrás del mismo, ¿no? Y a este respecto, pues hay un fenómeno con el que se han encontrado los físicos en las últimas décadas y que revela esto, que se conoce como el ajuste fino del universo. En el programa pasado, por ejemplo, hablábamos del modelo del Big Bang, ¿no? Y decíamos que a partir de una singularidad, es decir, de un punto inicial, pues viene el universo. Entonces toda la expansión, la historia espaciotemporal del universo viene de esa singularidad. Pero resulta que el universo tiene ciertas condiciones iniciales, es decir, el conjunto de la historia del universo viene condicionado por las condiciones iniciales, de forma análoga a como el trayecto que seguirá un balón desde que lo patea el jugador de fútbol hacia el arco depende de la posición del pie y la fuerza y otras condiciones en que lo patea el jugador de fútbol. Entonces, los físicos han comenzado a preguntarse, ¿qué pasaría si ciertas condiciones iniciales del universo hubieran sido diferentes? ¿Qué pasaría si la constante cosmológica fuese diferente? ¿O si la fuerza de gravedad fuese más fuerte que lo que es? ¿O si hubiese una proporción distinta de antimateria en comparación con la proporción de materia? ¿O qué pasaría si la velocidad inicial de expansión del universo fuera un poco mayor o un poco menor? Y se han comenzado a hacer esas preguntas y se han encontrado con algo interesantísimo, que es que si variasen solo un poquito las condiciones iniciales del universo, ya no habría lugar a la aparición de vida, y en especial vida inteligente e interactiva como la nuestra. Y eso lleva a reflexionar, ¿es razonable pensar que eso se dio por azar? Y bueno, ahí los científicos comienzan a hacer cálculos. Así, les cito por ejemplo al gran, reputadísimo astrofísico Roger Penrose, que en su libro La mente nueva del emperador nos dice lo siguiente, abro cita: una precisión divina de una parte en 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Una cifra extraordinaria, ni siquiera podríamos escribir el número completo en la notación decimal ordinaria. Sería un 1 seguido de 10 a la 123 ceros. Si ustedes revisan el contexto de esa cita, ¿no? Ahí les di la referencia del libro y se encuentra en la página 310, lo que viene discutiendo
en las páginas anteriores este gran astrofísico, es la condición de baja entropía. O sea, una de las condiciones iniciales del universo es qué cantidad de entropía va a haber. La entropía puede definirse de forma, digamos, a grosso modo, como una cierta tendencia al desorden energético, ¿ok? Entonces, lo que él se encuentra es que la entropía está sumamente ajustada de modo fino, porque si hubiera variado un poquitísimo, ya no habría vida inteligente e interactiva. ¿Y cuál es la probabilidad, entonces, de que la condición de baja entropía se haya cumplido al azar, sin necesidad de un dios, al azar, de tal modo que se permita el surgimiento de vida inteligente? Bueno, la probabilidad es 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. 10 a la 123 es un 1 seguido de 123 ceros. Ese número enorme es recién el número que va a ser el exponente del primer 10. Entonces, la probabilidad de un 1 contra ese número enorme es extremadamente pequeña y por lo tanto pensar que esto fue por azar es altamente irrazonable. Segunda pregunta. Para explicarles el teorema del modo infinito, voy a citar las palabras de Christopher Banerjee, que escribe al respecto en nada más que la revista científica Journal of Physics A. Un mono sentado frente a un teclado presiona aleatoriamente las teclas. La probabilidad de que tipee cualquier texto dado tiende a 1, en tanto la cantidad de tiempo tiende a infinito. O sea, la idea es que un mono no tiene un propósito, ¿no? Un mono no tiene una inteligencia con la cual él quiere escribir, por ejemplo, una obra de Shakespeare, ¿ya? Pero lo que se dice es que si se pone un mono a presionar teclas aleatoriamente por un tiempo infinito, como hay combinaciones infinitas de teclas que presionará, entre todas esas combinaciones en tiempo infinito, pues eventualmente surgirá la obra de Shakespeare. Por ejemplo, el mono habrá escrito la obra de Shakespeare. Y claro, entonces con el teorema del modo infinito se pretende contradecir el diseño inteligente diciendo que no, mira, este diseño inteligente puede surgir simplemente al azar, ¿no? Pero esta objeción falla gravemente. ¿Por qué razón? A ver, en primer lugar porque no hay tiempo infinito. Precisamente como discutíamos en el programa anterior, lo que encontrábamos es que de acuerdo a los modelos cosmológicos estándar, la evidencia claramente apunta que el universo tuvo un inicio absoluto. Entonces no hay tiempo infinito para que el supuesto mono, o sea, el supuesto azar, dé orden a las cosas, ¿no? El tiempo es limitado. De otro lado, siguiendo la analogía del mono, ya, supongan un mono que eventualmente en tiempo infinito logra escribir un libro de Shakespeare, presionando las teclas aleatoriamente. Pero si logra escribir el libro de Shakespeare, ¿no se habrá dado en los momentos previos que haya escrito un montón de incoherencias? Es decir, si hacemos el registro de lo que escribió el mono y eventualmente sale la obra de Shakespeare, al mismo tiempo queda evidencia de que durante mucho tiempo anterior se escribieron un montón de incoherencias. Pero lo que nosotros encontramos es que el orden en el universo está finamente ajustado no en un tiempo posterior, luego de que haya pasado mucho tiempo para ajustes aleatorios, sino desde las condiciones iniciales mismas. Y si todo funciona desde las condiciones iniciales mismas, el apelar a que el tiempo tiende a infinito y que ahí se construirá el orden ya no funciona. Para mostrarles esto, les voy a citar a nada más y nada menos que el científico ateo Stephen Hawking, quien en su famoso libro La historia del tiempo, de 1988, escribe lo siguiente: si la velocidad de expansión un segundo después del Big Bang hubiese sido menor incluso en una parte en 100.000 billones, el universo se habría colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado su tamaño actual. Fin de cita. ¿Qué nos está diciendo Hawking entonces? Que la velocidad inicial de expansión del universo estuvo finamente ajustada. Si la haces variar solo un poquito, solo en una 100.000 billonésima, o sea, en un poquitísimo, ya con eso el universo hubiera colapsado en una bola de fuego y no teníamos universo. Entonces el supuesto azar no tiene infinito tiempo para operar. Resulta que en solo un segundo, si se hubiera dado esa pequeña variación, el universo hubiera colapsado. Por lo tanto, la hipótesis del mono infinito no funciona. El mono no va a tener tiempo infinito. Basta un segundo de que el universo no esté finamente ajustado para que ya colapse. Como hablamos aquí del ajuste fino, claro,
se puede plantear la cuestión, no, mira, pero los seres humanos existimos en una parte muy pequeña de un universo que es enorme. Si Dios lo creó, ¿para qué crear un universo tan enorme? Resulta que el tamaño del universo, el enorme tamaño del universo en comparación a la zona habitada por nosotros, los seres humanos, es parte de las condiciones del ajuste fino para que existamos nosotros. En otras palabras, incluso ese gran tamaño del universo está finamente ajustado para que permita vida inteligente e interactiva, y por lo tanto lo más razonable es plantear que hay una inteligencia detrás. Esto no me lo saco debajo de la manga, sino que lo dicen John Barrow y Joseph Silk cuando escriben lo siguiente, abro cita: ningún astrónomo podría existir en un universo que sea significativamente más pequeño. El universo tiene que ser tan grande como es para sostener incluso una forma de vida solitaria. Esto es interesantísimo porque nos están diciendo entonces que si el universo fuera más pequeño no existiría vida inteligente e interactiva como la nuestra. Ahora bien, uno le podría pedir a Dios que sea más eficiente, ¿no? O sea, oye, construye un universo, un tamaño que sea más o menos coherente con la cantidad de vida inteligente que quieres poner. Pero, como señala el filósofo norteamericano William Lane Craig, abro cita, la eficiencia es un valor solo para alguien con tiempo y recursos limitados, una condición que es simplemente inaplicable para Dios. En efecto, Dios tiene recursos ilimitados porque Él puede crear lo que le dé la gana, y tiene tiempo ilimitado porque es eterno. La eficiencia no es algo que lo presiona. Por lo tanto, no hay que exigir a Dios necesariamente que actúe como un ingeniero presionado por eficiencia, sino que Dios puede elegir actuar como un artista. Y un artista puede pintar un cuadro enorme de un paisaje con una playa y unas pequeñas personas, por ejemplo un hombre y una mujer, abrazándose románticamente, pero que aparezcan en una parte pequeña del cuadro y aún así todo el cuadro esté principalmente abarcado por el paisaje de la playa. Diríamos por lo tanto que el cuadro no fue diseñado porque las personitas solo aparecen en una parte muy pequeña. No, un artista tiene libertad de, explayarse en el paisaje. En efecto, hay algunos que con tal de escapar de las implicancias del ajuste fino de nuestro universo han planteado que existen universos paralelos, lo que se llama hipótesis multiverso. Y hay quienes plantean esto incluso en un contexto de universo holográfico, es decir, que el universo sería como una especie de holograma, ¿no? Donde habrían varios universos paralelos. Ahora bien, se puede cuestionar científicamente la hipótesis multiverso y hay científicos que lo ponen en cuestión. Pero como teísta ni siquiera me veo obligado a eso, porque resulta que incluso un multiverso es compatible con un diseño inteligente cosmológico. Porque resulta que si hay un multiverso, nada quita que ese multiverso no pueda también tener un diseño. Y cuando los científicos han hecho modelos matemáticos de cómo sería el multiverso, se han encontrado con que tendría condiciones muy especiales y que también requerirían del ajuste fino de ciertas condiciones, y que tiene una estructura matemática tan bella, simétrica, como de holograma, como de simulación, que antes que excluir a Dios, más bien si el universo parece una simulación, una matrix, es lo más razonable plantear que hay una inteligencia detrás, precisamente, porque tiene la apariencia de diseño, entonces es más razonable pensar que fue diseñado. Esto lo confirma el reputado astrónomo Martin Rees, quien dice lo siguiente, abro cita: habiendo planteado la posibilidad de otros universos, los cosmólogos comenzaron a pensar en cómo serían, y mientras pensaron descubrieron que la lógica había armado una nueva trampa. La idea del multiverso había puesto en un camino que los llevó de nuevo hacia un creador. Entonces resulta que el multiverso mismo reveló una estructura matemática que hacía pensar en un creador, en una inteligencia atrás. En otras palabras, esa supuesta matrix de multiverso no excluye a Dios, sino más bien lo terminaría implicando. Y bueno, eso ha sido lo que he querido presentarles por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.